Buen día, a continuación vamos a presentar cómo fue el desarrollo del parcial relacionado con el tema de sistemas y diseño combinacional de ciudades inteligentes o Smart Cities. Nuestro grupo lo conforman María Alejandra Rincón y quien les habla Juan Diego Espinosa Torres. Primeramente, para la agenda de este video, vamos a hablar del planteamiento del problema, a continuación de los objetivos que queremos lograr, el desarrollo de la práctica que se divide primeramente en el diagrama de bloques de cómo realizamos nuestra lógica para este sistema, el código en VHDL, la respectiva simulación y la implementación en FPGA. Al final vamos a dar unas conclusiones de cómo nos fue con el desarrollo de este sistema. Para el planteamiento tenemos lo siguiente: diseñar e implementar en FPGA un circuito combinacional usando circuitos MSI como comparadores, multiplexores de multiplexores, con el fin de conocer la densidad de tráfico en dos sentidos de flujo. Según este sistema que vemos por aquí, donde hay dos sentidos de flujo, el sentido norte-sur y el sentido oeste-occidente, como lo mostramos en los objetivos. ¿Por qué? Porque primeramente queremos identificar el número de vehículos en cada sentido en un display 7 segmentos respectivamente. Esto quiere decir que en cada display vamos a observar la cantidad de vehículos que haya en cada sentido. Por ejemplo, en este caso hay dos vehículos, deberíamos observar que hay dos vehículos, en este caso tres vehículos, entonces en su respectivo display deberíamos observar que hay tres vehículos. A continuación, se nos plantea que debemos determinar el sentido del flujo vehicular que tiene mayor densidad vehicular, priorizando en casos de empate al sentido norte-sur. Esto lo observamos por aquí. Tenemos dos indicadores que nos dicen cuál flujo de tráfico tiene la prioridad. En casos de empate se le va a dar la prioridad al sentido norte-sur. A continuación vamos a calcular y visualizar en el display 7 segmentos la totalidad de vehículos en el cruce, es decir, que aquí tenemos 3, debemos observar la suma total de 6, de 5 o lo que corresponda. Y finalmente, en casos de emergencia vamos a detectar qué flujo tiene emergencia y esta emergencia va a tener prioridad por sobre todo lo anterior dicho. A continuación vamos a hablar de la lógica del diagrama de bloques que vamos a plantear. Entonces tenemos por esta parte nuestras entradas y nuestras salidas. Nuestras entradas van a ser los 6 sensores correspondientes a densidad alta, baja y nula para cada sentido y emergencia 1 y emergencia 2. Emergencia 1 va a ser norte-sur, emergencia 2 va a ser oeste-occidente. También planteamos estas señales predeterminadas que nos van a ayudar a hacer ciertas operaciones a lo largo de la lógica. Tenemos una E en formato de 7 segmentos que vamos a usar para mostrarla en los displays. Los 7 segmentos que vamos a utilizar son de ánodo común, por lo que se activan con ceros. Y esta señal de no hay, que la usaremos para comparaciones más adelante. Primeramente, lo que vamos a realizar es una negación de las entradas de nuestros sensores. ¿Por qué? Porque vamos a usar sensores que son activos a baja, lo que quiere decir que cuando detecten los vehículos nos van a enviar un cero lógico. Y para el caso de las operaciones que vamos a realizar, se nos es más cómodo trabajar con los unos que con los ceros. Entonces, por eso negamos todas las entradas. Planteamos sumadores de 3 entradas y salidas de 2 bits para conocer la cantidad de vehículos que tenemos en cada sentido. Los llamaremos suma norte-sur y suma oeste-occidente respectivamente. Vamos a obtener una salida X y Y de 2 bits en cada una de las sumas y a partir de estas salidas es que básicamente se va a organizar la estructura de nuestra lógica, ya que al conocer la cantidad de vehículos que hay en cada flujo, vamos a poder realizar todos los objetivos que se nos plantearon. Primero vamos a hablar de los 3 displays acerca de las sumas y la suma total. ¿Cómo vamos a realizar esta lógica? Primero, según cada señal X o Y, vamos a realizar un decodificador de número binario a 7 segmentos, binarios de la suma en cada caso, para obtener una salida de formato 7 segmentos que nos va a dar la cantidad de vehículos que tengamos en cada sentido. Es decir, que si tenemos dos vehículos, tenemos una entrada de 1, 0, 2 en binario, y a la salida vamos a tener un formato de 7 bits que nos va a mostrar en pantalla, según los segmentos, el número 2. Ahora, teniendo esto, también tenemos que realizar una comparación de si hay o no hay vehículos en la vía, porque como se nos planteó, en casos de que haya emergencia, se va a mostrar una E en pantalla en vez de mostrarse el número de vehículos. Entonces, para esto primero necesitamos saber si hay vehículos en la vía. ¿Por qué? Porque no se va a mostrar la E en los casos en los que esté activada la emergencia y no hayan vehículos, porque no tiene ningún sentido que se active la emergencia si no hay ningún vehículo en la vía. Entonces, realizamos un comparador en base a la señal predeterminada de no hay y lo comparamos con nuestra salida X o Y de la suma para saber si hay o no hay vehículos en la vía. Esta salida nos va a dar un 1 si estas dos son diferentes, porque no hay es 0, 0. Entonces, si las dos son diferentes, obtenemos un 1 a la salida. Si son iguales, obtenemos un 0 a la salida. Lo mismo para este caso. Ahora, ya teniendo esto presente, tenemos que plantear un multiplexor 2 a 1, lo llamamos MUX Display 1, MUX Display 2, para seleccionar qué queremos, si queremos observar el número de vehículos o si queremos seleccionar la emergencia. Entonces, nuestras entradas van a ser las siguientes. Segmento 1, que es la que obtuvimos del decodificador de 7 segmentos, y segmento 2, que es lo mismo para el otro sentido de tráfico. Y en cada uno, la siguiente entrada va a ser emergencia. La emergencia ya está predeterminada y la vamos a tener si se nos selecciona la emergencia. Entonces, ¿en base a qué vamos a hacer esta selección? Pues ya sabemos que únicamente vamos a observar la emergencia cuando esté activa la emergencia y cuando hayan vehículos en la vía. Entonces, para esto planteamos una compuerta lógica A. Cuando obtengamos un 0, se va a mostrar en pantalla en el display lo que tengamos en el segmento 1. En esta señal de 7 bits, que ya como lo dijimos, es la señal de 7 segmentos de lo que tengamos en la suma. De lo contrario, si tenemos un 1, automáticamente en ambos casos se nos va a mostrar la E. Y aquí tenemos las salidas del display 1 y del display 2. Del display 1 vamos a tener lo que haya en el sentido norte-sur, en el display 2 lo que haya en el sentido oeste-occidente. ¿Qué pasa con el display 3? Que es la suma total. Para este caso es mucho más sencillo. Ya teniendo nuestras respectivas entradas X y Y de 2 bits, realizamos un sumador que nos va a tener una salida de 3 bits. ¿Por qué de 3 bits? Porque a la de entrada, cada señal nos va a dar pues máximo 3 vehículos en la vía, que son los sensores que tenemos,
3 en binario, que sería 1, 1, 1, 1, y la salida máxima que tendríamos sería el número 6, que es 1, 1, 0, que es de 3 bits. Por eso tenemos un sumador que nos da una salida de 3 bits, que vamos a llamar Z. Observamos aquí, tenemos una salida de 3 bits. Y nuevamente realizamos un decodificador a 7 segmentos que nos muestre el formato de la cantidad de bits que tengamos, de la forma de los segmentos respectivos, para que observemos en la pantalla en el display 7 segmentos el número que corresponda a la suma. Eso lo vamos a tener en el display 3. Y por esa parte ya teníamos la parte de las sumas y los display. A continuación únicamente nos falta obtener las salidas de densidad norte-sur o oeste-occidente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos que nuevamente tenemos que partir del resultado de la suma X y Y. ¿Para qué? Para saber qué flujo tiene más carros en ese punto. Entonces realizamos un comparador de 2 bits con nuestras respectivas entradas de 2 bits y vamos a obtener densidad 1 y densidad 2. Como ya lo mencionamos, en casos de igualdad se va a prioridad al sentido norte-sur. Entonces, en el caso en el que los dos tengan la misma cantidad de vehículos, igualmente va a ser un 1 para densidad 1 y un 0 para densidad 2. Entonces ahí tendríamos el comparador de cuál tiene más densidad en qué momento. Pero también sabemos que la emergencia tiene prioridad por sobre todo. Es decir, que a pesar de que haya menos vehículos en un sentido, si hay emergencia, se le va a dar prioridad. Entonces también tenemos que hacer un comparador de la prioridad en base a las emergencias. Listo, con estas dos señales de comparación, vamos a plantear un multiplexor nuevamente, 2 a 1, para obtener la salida respectiva. ¿En base a qué vamos a hacer esta selección? Porque no lo podemos realizar únicamente en base a una emergencia y ya. Tenemos que saber que si hay una emergencia, cualquiera de las dos, emergencia 1 o emergencia 2, ya automáticamente tenemos que hacer esta priorización en base a quién tiene la emergencia. Entonces, por esto planteamos esta compuerta lógica OR, que nos va a dar un 1 si cualquiera de las dos emergencias está activada y únicamente nos da 0 si las dos son 0. Entonces, esta va a ser nuestra entrada de selección. Cuando tengamos un 0, es decir, no hay emergencia, obtenemos a la salida de densidad norte-sur o oeste-occidente, la salida de quién tiene prioridad en base a la cantidad de vehículos. En caso contrario, si tenemos un 1 por acá en la selección, se nos selecciona prioridad E1 o prioridad E2 según corresponda, y pues de esto ya obtenemos cuál tiene la prioridad de emergencia según quien la tenga activada. Y eso es lo que vamos a observar a nuestra salida de densidad norte-sur o densidad oeste-occidente. Bueno, a continuación voy a explicar el código del parcial VHDL llamado proyecto-SEM. Este diseño pues comienza incluyendo las librerías estándares del VHDL, las cuales son necesarias tanto para operaciones lógicas como aritméticas. Luego se define la entidad proyecto-SEM que especifica las entradas y salidas del sistema. Entre las entradas tenemos sensores TA1, TB1, DN1, los cuales indican densidad alta, baja o nula para el flujo norte-sur, y DA2, DB2, DN2, igualmente sus densidades para el flujo oeste-este. Además de dos señales de emergencia E1 y E2. Las salidas son DNS y DOO, que indican cuál flujo tiene prioridad, si norte-sur o oriente-occidente, y tres displays de 7 segmentos llamados DISP1, DISP2 y DISP3. Esto es para mostrar la cantidad de vehículos y alertas. Bueno, ya dentro de la arquitectura se definen múltiples señales internas. Primero, las versiones negadas de los sensores DA1N, DB1N, etc., porque los sensores están activos en bajo, por lo tanto se niegan para trabajar lógicamente con 1 cuando hay presencia de vehículos. También se declaran señales auxiliares como I1 y I2 para saber si hay vehículos en cada flujo. Densidad 1 y densidad 2 para saber qué flujo tiene más vehículos, y PRI E1 y PRI E2 para saber qué flujo tiene prioridad como emergencia. Además se definen vectores X, Y y Z que almacenan las cantidades de vehículos detectados por flujo y su totalidad. Se asigna un valor fijo a la señal E que representa la señal E en un display de 7 segmentos, codificada como 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, que se usará cuando haya una emergencia. También se define una constante llamada cont-no-i, con valor 00, que se usa como referencia para detectar ausencia total de vehículos. Bueno, ya entrando a los bloques, el primero son los sumadores de vehículos. En el proceso suma norte-sur se suman las señales DA1N, DB1N, DN1N como bits individuales, convertidos a tipo unSignet, que se guarda el resultado en la señal. Y lo mismo ocurre con la suma oeste-occidente, donde la suma de los sensores del segundo flujo y el resultado se almacena en X. Luego, en el proceso suma total, se suma estas dos salidas X y Y para obtener la suma total de vehículos en ambos flujos, y esta se almacena en Z. Después se implementan tres procesos que actúan como decodificadores para convertir los valores binarios de X, Y y Z en sus respectivas representaciones para los displays de 7 segmentos. Cada uno de ellos evalúa su entrada mediante una sentencia case y asigna a segmento 1, segmento 2 o display 3 la decodificación correspondiente para los números del 0 al 6. Por ejemplo, pues si el valor de Y es 0, 0, el segmento 1 toma el valor de 0, 0, 0, 0, 0, 1, que representa un 0 en el display. Luego vienen dos procesos que funcionan como comparadores para determinar si hay vehículos en cada flujo. El proceso comparador de vehículos compara Y con 0, 0, y si son iguales, asigna 0. Asigna 0 a hay 1, lo que significa que no hay vehículos. En caso contrario, asigna 1. Y bueno, el mismo comportamiento se replica en el comparador de vehículos 1, pero para X y la señal de I2. A continuación tenemos dos multiplexores que controlan lo que se muestra en los dos displays, en el display 1 y display 2, en base a la presencia de emergencia. En el proceso de multiplexor de emergencia 1, si no hay emergencia, se muestra el contenido normal en el display. Y si llega a haber emergencia, se muestra la letra E. Lo mismo ocurre con el multiplexor de emergencia 2 para el segundo flujo.
Aquí después viene el proceso del comparador de densidad, que compara las señales X y Y para saber qué flujo tiene más vehículos. Si Y es igual o mayor que X, entonces se activa la señal densidad 1 y se desactiva densidad 2, lo que indica que pues norte-sur tiene prioridad por densidad. Si X es mayor, entonces se activa densidad 2 y se desactiva densidad 1. También se incluye un proceso comparador de emergencia que evalúa las señales E1 y E2, emergencia 1, emergencia 2, para ver cuál flujo tiene una emergencia más prioritaria. Si ambas emergencias son iguales, se le da pues la prioridad al flujo de norte-sur. Si emergencia 1 es mayor que emergencia 2, también se prioriza este flujo. Y si emergencia 2 es mayor, entonces se activa la prioridad 2. Finalmente se definen dos procesos multiplexores que deciden cuál flujo recibe el paso dependiendo si hay emergencia o no. En el multiplexor densidad norte-sur, si no hay emergencia, la salida DNS toma el valor de densidad 1. Y si sí hay emergencia, DNS toma el valor de prioridad 1. En el proceso multiplexor densidad oriente-occidente hace lo mismo para el segundo flujo y la salida de densidad oriente-occidente. Para la parte de simulación, observamos cómo entran los sensores, los cuales incluyen la emergencia 1 y emergencia 2, display 1, display 2, display 3 y las dos salidas de prioridad. Para ello nos vamos a basar de la tabla de verdad, en donde el análisis para el display 1, el display 2 y el display 3 son iguales. Entonces aquí en el display 1 solo nos vamos a fijar en las tres densidades del sentido norte-sur, que es DA1, TB1 y DN1. Entonces, aquí cuando está en 0 indica que hay 3 carros. Entonces, nosotros queremos que el display marque el número 3. Es por eso que el display, sus segmentos deberían ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, el cual nos indica el número 3. Y este número binario lo observamos acá. Bueno, cabe resaltar que nosotros estos 3 displays en la simulación los manejamos en forma binaria para mejor comprensión. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que nos da 3. El mismo análisis se hace con el display 2, pero esta vez teniendo en cuenta las densidades alta, baja y nula indicadas con el número 2. Asimismo, para el display 3, que es su suma, pero esta vez solo se tienen en cuenta las densidades, omitiendo pues las emergencias. Por último, ya manejamos estas dos salidas de prioridad en donde se tienen en cuenta las emergencias, en donde sabemos que cuando emergencia 1 y emergencia 2 son iguales, siempre se le va a dar prioridad al sentido norte-sur. Y pues vamos a ver aquí. Aquí cuando emergencia 1 tiene prioridad y emergencia 2 no, también se le sigue dando prioridad al norte-sur. Y cuando es viceversa, cuando emergencia 2 está arriba y emergencia 1 es nula, se le va a dar prioridad al sentido oriente-occidente. A continuación vamos a mostrar el funcionamiento del parcial. Entonces aquí en el primer display se va a observar la cantidad de vehículos que hay de norte a sur, en el segundo de oriente a occidente y en el tercero vamos a ver la suma de su totalidad. Entonces, si digamos aquí de oriente a occidente ponemos un auto, se va a observar en su display el número 1, si aumentamos otro aumenta la suma, si ponemos otro en norte-sur se marca 1 y su suma se ve en el tercero, se le aumenta 1, 4, norte-sur se le aumenta 1, 3 y 2, 5 y por último 6, donde vemos que pues está completo. A continuación, para el caso de indicadores de densidad, que los tenemos aquí en la FPGA con estos switches, observamos que únicamente se activa la E de emergencia cuando hay carros en la vía. Por ejemplo, en este caso, si quitamos todos los vehículos del sentido oeste-occidente y ponemos la E, no detecta nada y no se muestra la E en el display. Sin embargo, si ponemos un solo vehículo, ya se muestra la E. Lo mismo ocurre en el otro sentido del flujo. Así no detecta nada, no se muestra la E, y cuando ponemos un vehículo ya se muestra la E. Y ahora, para la prioridad de densidad, la prioridad se da por los LEDs que se ven aquí en los semáforos. Únicamente funciona el verde, nos indica cuál está con la prioridad activada. En casos de empate decidimos darle prioridad al sentido norte-sur. Entonces, si tenemos más carros en un sentido que en otro, se observa como en este caso, como hay más vehículos en oeste-occidente, se enciende el LED. Si hay 2 carros, sigue encendido. Si hay 3 carros, sigue encendido. Si hay un carro en ambos sentidos, se le da prioridad a este. Observamos que en todos los casos de empate, se le da prioridad al sentido norte-sur. Igualmente, si hay más vehículos ahí, evidentemente se le va a dar prioridad. Y en casos de emergencia,
observamos que si hay una emergencia activada en este sentido, a pesar de que tiene a pesar de que tiene menos vehículos, igualmente se le va a dar la prioridad. Si desactivamos la emergencia, ya no se le da la prioridad. Lo mismo ocurre en el sentido contrario. Si hay más vehículos aquí, debe tener la densidad por defecto. Sin embargo, si este tiene el medidor de emergencia, automáticamente se le da prioridad. Como conclusiones, tenemos que el sistema logró identificar correctamente la cantidad de vehículos en cada sentido de circulación, integrando sensores y lógica digital de forma precisa. Se implementó con éxito una lógica de priorización del flujo vehicular que resuelve adecuadamente situaciones de empate al favorecer el sentido norte-sur. La visualización del total de vehículos presentes en el cruce a través de un solo display permitió una supervisión rápida y efectiva del estado general del tráfico.